¿Cómo están ustedes? Gracias por estar con nosotros en esta conversación que vamos a establecer a través de 10 distintos capítulos, 10 podcasts, en los cuales vamos a abordar, gracias al respaldo del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, a través del Fondo de Medios de nuestro país, una temática que es tremendamente relevante, diaria, pero a veces se hace poco visible, que tiene que ver con la violencia en el pololeo. Y verla de distintos puntos de vista, de un punto de vista pericial, de un punto de vista psicológico, de un punto de vista legal, del punto de vista de la acogida que brindan los organismos públicos. Y para meternos de lleno a la conversación, yo quiero saludar a quien nos acompaña en este capítulo, en el día de hoy. Estamos aquí conversando en el Café Conversare de Valparaíso, lindo lugar, en la calle Prat, en la ciudad de Puerto. Así que agradecemos a la gente del Café Conversare que nos ha brindado este espacio. Para no equivocarme, estamos conversando con Dayana Guzmán, quien es jefa del CABAS en la región de Valparaíso. Ella es comisario de la PDI, a quien le damos la bienvenida. Dayana, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, metámonos de lleno al asunto porque, a ver, primero, ¿qué es el CABAS y qué hace el CABAS vinculado a este tema de la violencia en el pololeo? Exacto, a ver, el CABAS es el acrónimo en realidad de Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales y Delitos Violentos. Ya, perfecto. Desde ahí el link con la violencia en el pololeo podría estar precisamente en los delitos violentos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Asistir y apoyar a los organismos que imparten justicia en la investigación de hechos criminales, pero desde nuestra área de expertise. Esto es dar respuesta especializada en materias de carácter psicológico, pero a nivel forense. A ver, ¿cómo es eso? Eso es para precisar los datos que se entregan en el caso de que exista la denuncia, la investigación pericial, policial. Precisamente, cuando un delito está judicializado y, por ejemplo, el Ministerio Público nos requiere realizar una pericia de carácter psicológico, nosotros damos respuesta a lo que ellos nos solicitan. Perfecto. A ver, entremos de lleno en materia, porque cuando hablamos de violencia en el pololeo, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de un tirón de mecha? ¿Hablamos de una agresión por un teléfono? ¿Hablamos de un video violento sobre una persona? ¿Hablamos de una autoamenaza que quiera manipular la relación con la otra persona? ¿Hablamos de golpes? ¿De qué hablamos? Hablamos de todo lo que tú me estás diciendo, pero ahora lo vamos a ordenar un poquito porque es precisamente todas estas conductas que de alguna forma pueden ser normalizadas dentro de una relación y que podrían ser sumamente dañinas para una persona. Y es ahí donde la ciudadanía principalmente se ha comenzado a preocupar. De hecho, ya desde hace algunos años, el 7 de febrero, en nuestro país se está conmemorando el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo. Claro. Y esto es para visibilizar esta problemática y concientizar tanto a los jóvenes como a las personas de que normalizar conductas violentas no se debe bajo ninguna circunstancia, digo. Claro, porque en el caso de esta situación en particular que nos acordamos, lo que motiva la fecha es que no es que una agresión haya motivado una reacción inmediata sobre una persona, sino que fue una persona que se autoeliminó producto de la presión que había tenido que vivir y las situaciones que había tenido que vivir. Por lo tanto, ahí también hay una concatenación de hechos que digo en eso. Más que un golpe, más que una bofetada, más que una agresión física del momento. Claro, fueron un conjunto de situaciones que derivaron en la lamentable decisión que tomó Antonia de quitarse la vida finalmente. A ver, como hablamos de tantas cosas, tú me decías que lo vamos a ordenar. Ordenemos. Exacto. ¿Cómo las podemos categorizar entonces, este tipo de violencia? Yo hablaría de 4 niveles para comprender esta situación, que finalmente siempre se van a concatenar. Lo primero es a nivel psicológico. Toda coacción a este nivel, por ejemplo, la manipulación psicológica, como ignorarte cuando se enojan, por ejemplo, chantajear para conseguir que tú hagas algo que no quieres hacer. Incluso empezar a idear estrategias
para aislarte de tus amigos o incluso de tus familiares. Qué una vieja técnica esa. Claro, que se ve también en la violencia intrafamiliar. Exacto. Que después vamos a Abordar un concatenar pedacito, esto claro. con la violencia en el pololeo. Otra cosa importante es culpar al otro, el agresor, culpar al otro respecto de sus comportamientos. De que él, entre comillas, receptor de lo que le pasa en virtud de lo que merece. Claro. O de que él provocó el escenario para que eso pase. Externalizar la culpa. O sea, yo hice esto porque tú me haces enojar. Claro, medio psicopático eso. Es más bien o sea, podríamos hablar Narciso, de... psicopático. Es que uno siempre tiende a hablarlo en masculino, pero pero esto No, es de ojo, ambos géneros. Sí. Y en Y general estamos- de todo, y parejas del mismo sexo y todo eso. Exactamente. Aquí estamos hablando de un fenómeno que no solamente se va a dar en parejas heterosexuales, sino también homosexuales. Es un fenómeno transversal y que tiene que ver con conductas violentas Ya. que puede ejercer cualquier persona en realidad en estas dinámicas de pareja. Ahora, también podríamos hablar en un segundo nivel de la humillación con el objeto de disminuir el autoestima de la persona o del autoconcepto que tienes. Privada y pública. Así es. O por ejemplo, estas típicas frases de si me dejas, ¿quién te va a querer? ¿Quién va a querer estar contigo? ¿Quién va a querer estar contigo? Un clásico. Eres fea, eres gorda. Agradece que estoy contigo. Agradece que estoy contigo, finalmente. Las amenazas que, por ejemplo, en un contexto de amenazar la integridad del otro, pueden ser constitutivas de delito. Claro. Pero por otro lado también están estas amenazas de autoagresión o de autoeliminación. Si tú me dejas, yo me mato. Claro. Que también es una constante de manipulación para seguir manteniendo el poder y el control sobre esta persona. Y desde el miedo también de que el otro pueda finalmente concretar lo que está diciendo. Y en ese contexto, se materializan este tipo de... Bueno, pasemos a la agresión física, que es lo más, entre comillas, que uno podría decir que lo tangible y visible, porque estamos hablando de cosas que muchas veces están ocultas. Exacto. Pero la violencia física es ya la expresión... ¿Es la expresión superior o es una expresión más nomás? ¿Cómo que hay? A ver, yo equipararía la violencia sexual también Ya. con la violencia física. El obligar a otro, incluso puede ser obligar a otro a mantener conductas sexuales, puede ser constitutivo de un delito en esa esfera. Puede ser desde... Aquí también se podría configurar los golpes para obligar a mantener relaciones sexuales, pero claro, acá podríamos hablar de una espiral o una escalada de violencia. Y eso en paralelo no solamente acompañado podríamos decir, del diálogo formal, sino que acompañado del mensaje en las redes sociales y la utilización de las redes sociales como arma en contra de la víctima también. Precisamente ese es otro de los niveles del cual yo quería hablarte, porque hoy en día todos tenemos estas herramientas que se han constituido en un elemento bastante efectivo para mantener comunicaciones rápidas, eficientes. Sin embargo, también se han constituido en herramientas para mantener el control y la violencia con respecto del otro en estas relaciones de pareja. Es bastante común ver esto de mándame tu ubicación. En vez de cómo estás, dónde estás. Claro. ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Que finalmente podríamos preguntarnos, ¿la está cuidando o la está controlando? O lo está controlando. O lo está controlando, claro. Que son pequeñas estrategias o el mismo... Perdón, y muy validadas en las redes sociales, casi de un punto de vista humorístico en algunos casos. Exactamente. A mí no me causan ninguna gracia, pero están ese tipo de conducta sumamente
incorporadas en la relación a través de las redes sociales. Y tiene que ver con la normalización de estas conductas, que no es bueno. No, es que todo se lleva el meme, po. Cuando se lleva el meme, pierde la estructura Claro. de seriedad. Y no debemos quitarle la seriedad que merece, porque el hecho de que una persona acceda a que otro mantenga el control de esa forma sobre su persona, el coartar libertades, de con quién me junto, con quién hablo, ¿Con quién hablo en la pega? ¿Con quién me voy después de ¿Con la quién pega? me- ¿Con quién comparto? o el mismo hecho de si no contestas mis mensajes en cuanto yo te escribo, va a pasar algo. Horrible eso. Va a pasar algo. Puede pasar algo puede pasar una agresión psicológica, puede pasar una agresión física, O puede pasarme algo a mí, que yo estoy... exactamente. Y ahí el bonsai, como un bonsai te tienen ahí. Y como ves, todo esto se va concatenando, porque podemos tener esta espiral de violencia donde la agresión física es como lo más grave, que incluso puede tener consecuencias fatales, llegar a un femicidio, un homicidio, pero también está esta constante manipulación psicológica que no permite a una persona vivir la libertad de la cual todos gozamos. Y ya. ¿Y cómo lo abordan ustedes como institución? Una vez constatado el hecho, la investigación instruida por la Fiscalía, las experiencias que ustedes hacen, ¿qué se hace en la pega? No es necesariamente en los detalles, pero ¿cómo ustedes investigan y cómo dilucidan lo que es verdad de lo que no es verdad? ¿Cómo se puede materializar lo que parece simplemente ser un testimonio o un relato? ¿Cómo se hace eso? En casos de este tipo, si es que nos llegara un caso de estas características, nosotros tenemos que responder a la pregunta psicolegal que nos hacen. De repente es credibilidad del testimonio, de repente es daño psíquico con respecto al hecho que se está investigando. El procedimiento que nosotros tenemos es, primero, la entrevista pericial y posteriormente, esta entrevista pericial y la información que obtenemos de ella, concatenarla con los elementos objetivos que están dentro de la carpeta investigativa. Ya. Y desde ahí dar un pronunciamiento objetivo que está plasmado en un informe pericial. Pero esto es solamente una parte de eso, porque tú sabes que con el sistema de justicia que tenemos, nosotros después llegamos a un juicio oral, Claro. donde finalmente ese informe se debe defender. Por lo tanto, los peritos que nosotros tenemos son sumamente especializados y tienen esta preparación para poder responder incluso a defensores respecto de las apreciaciones que han plasmado en ese Claro, informe. porque puede ser más o menos de lo denunciado, puede ser más incluso de lo denunciado, yo creo que varias veces les ha tocado a ustedes eso, o bien puede ser un hecho que una vez formalizado la situación, te permita tener las condiciones para que en el proceso investigativo, ante el juicio oral, uno pueda descubrir algunos otros elementos más, o sea, tiene un margen mayor. Claro, y eso depende de cómo el fiscal quiera tipificar el delito. Ya. Se puede tomar una denuncia en principio por lesiones y posteriormente se puede dar cuenta que existen extorsiones a la base, por ejemplo, desde que no lo hablamos, fotos íntimas, Claro. que desde esta obligación, de esta manipulación, Que pueden ser se para le piden extorsionar la mantención del vínculo, o pueden ser Exacto. utilizadas incluso como arma, fea la palabra, de venganza post término del vínculo, para que no lo termine, o cuando está relacionándose con otra persona incluso, que tiene el derecho a hacerlo. Precisamente. Pueden ser amenazas e incluso podemos llegar, en el caso de, por ejemplo, mujeres que son agredidas por hombres, a femicidios frustrados. En el caso de hombres que son agredidos por mujeres, a homicidios en estas circunstancias. Por Es eso, un panorama, sí. es un panorama como duro, bien Y oscuro de repente. Exactamente, porque además implica
una serie de delitos que se podrían dar, pero todos son delitos violentos. Ahora bien, teníamos cierta dificultad, por ejemplo, en categorizar el cómo o qué era lo que sucedía dentro de esta violencia en el pololeo. Afortunadamente, ahora, hace muy poquito, estamos hablando de junio de este año, se promulgó la ley 21.675, ¿Ya? que si bien, para no equivocarme, Ahí tenemos el ayuda a memoria. el ayuda a memoria, aquí está, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres en razón de su género, y por primera vez nos viene a dar la definición de qué es violencia de género y además las formas de violencia de género. También realizó ciertas modificaciones a varias leyes que ya teníamos establecidas. Entre ellas, la Ley de Violencia Intrafamiliar. Y la Ley de Violencia Intrafamiliar, que es la 20.066, en el artículo 5, que fue el que se reemplazó, si bien ahí se establece lo que se entiende por violencia intrafamiliar, y siempre se habla de una relación de pareja, pero ahí también se determina cuáles son las calidades donde se puede dar esta violencia intrafamiliar. Claro, porque pueden ser situaciones no de un vínculo permanente en el tiempo, pueden ser situaciones de corte esporádico, Exactamente. casuales. Y justamente ahora, en el número 3, nos señala que pueden ser una pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia. Y eso más abre un abanico de edades. Exacto, porque estamos hablando también de personas. Claro. Si bien es cierto, esta definición la vino a poner esta ley que es de violencia de género, nos dio una herramienta para hablar de violencia intrafamiliar en una relación de pololeo. Claro, porque además, como te decía, yo creo que hay dos miradas prejuiciosas que condicionan muchas veces el abanico, que es tender a arguir esto solamente desde el punto de vista juvenil, que no lo es, No es necesariamente. transversal en edades, y segundo, también básicamente llevarlo a la mujer en este caso como víctima, que si bien uno puede entender que es un hecho real y concreto, también existen víctimas en otras condiciones. Entonces, ahí yo creo que como que de pronto uno tiene que, la pega de uno, entre comillas, es abrir la mirada y no quedarse con la historia que a uno le contaron o con el prejuicio, con lo que uno siempre ve, porque lo que uno siempre ve no significa que eso sea el todo, es casi como un algoritmo al final de cuentas. Entonces aquí uno tiene que abrir un poquito más la mente y darse cuenta que esto es transversal en edades, en condiciones sociales, lo conversamos fuera de cámara, incluso hay sectores precisamente. que tienen conductas bastante violentas en sus relaciones y que no tienen que ver a situaciones de marginación y nada por el estilo, sino que todo lo contrario, ciertos privilegios como algunos le llaman. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener la capacidad para... Bueno, ustedes son los expertos en la materia, uno el que hace las preguntas nomás. Exacto, porque esto no tiene que ver con, como tú dijiste, estatus social. Esto tiene que ver con características psicológicas, tanto de un agresor como de una víctima. Correcto. Es, por ejemplo, desde un agresor, si tengo las herramientas suficientes para hacer frente, por ejemplo, a un desborde emocional de carácter negativo, ¿a qué me refiero con esto? Una ira. Claro. Sin embargo, si hablamos de agresor, es porque no tiene las herramientas. Claro. Ya no lo controló. Ya no lo controló. Y lo único a lo que acude son conductas desadaptativas. ¿Qué quiere decir esto? Golpes, agresión. La pregunta, y quisiera que tú nos contaras eso, ¿qué pasa con las víctimas una vez que pasan por las manos de ustedes? Si existe algún tipo de apoyo, asistencia, derivación, y qué hacer para detectar esto y para hacerlo llegar a los organismos correspondientes. A ver, lo primero, ¿qué hacemos nosotros? El CABAS en sí mismo es netamente pericial, por lo tanto no tenemos un área de reparación.
Sin embargo, conocemos de ciertos centros que sí tienen este apoyo. Por ejemplo, a ver, los CAVI, que son los Centros de Atención a Víctimas de Delitos Violentos, Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos, que tienen que ver con organismos gubernamentales, donde sí se les da atención reparatoria, no solamente a ellos, sino también a las personas que están a su alrededor. Porque una situación como esta no solamente afecta a la víctima, sino también a su entorno. Y puede ser un proceso sumamente doloroso. Y ahí voy a uno de los otros puntos que me consultaste, y es precisamente cómo podemos evitar este tipo de situaciones. Es esencial la comunicación con la familia, la comunicación con los pares, e incluso desde entidades como el colegio. Sería súper efectivo el realizar charlas de este tipo, de que los jóvenes, sobre todo que están en edad escolar, se den cuenta que este tipo de situaciones violentas no son normales bajo ninguna circunstancia. También en la universidad, porque estamos hablando de que esto no solamente afecta a niños en edad adolescente, sino también a jóvenes adultos. Pregunta cortita. Lo hablamos fuera de cámara también. ¿Futuros agresores en la pareja consolidada? ¿Futuras víctimas en la pareja consolidada? ¿Quienes experimentan este tipo de situaciones? Podría ser. Si esto no se detecta a tiempo, por ejemplo, desde un agresor. Yo te hablé de características psicológicas que son personales, obviamente, y que tienen que ver con el cómo gestiono mis emociones. Si tú no aprendes a gestionar estas emociones, especialmente las emociones violentas, puedes pasar tu vida actuando impulsivamente frente a aquello que te provoca frustración, ira o cualquier sentimiento o emoción negativa. Desde el punto de vista de una víctima, el hecho de normalizar estas conductas o de tener, por ejemplo, la secreta esperanza de él va a cambiar, porque en todas estas relaciones o ella va a cambiar, o ella va a cambiar, perdón. No, si me disculpas. Tiene que ver también con las dinámicas que se dan, que viene esta luna de miel donde, perdón, esto nunca más va a pasar, y efectivamente esto se vive un periodo idílico donde esta persona cambia su actitud, pero finalmente se vuelve lo mismo. Ante la primera quebradura vuelve a aparecer nuevamente la grieta. Entonces, porque no se han gestionado, no ha habido un trabajo terapéutico con respecto a esa gestión de las emociones. Por ejemplo, desde ahí puede ser un patrón conductual que se perpetúe si no se detiene en algún momento. Y yo creo, como intervención, como reflexión final en mi caso, y después dejo la tuya para ir cerrando, porque además estas cosas no se conversan. Exactamente. Y uno de los objetivos que tiene este diálogo que estamos teniendo nosotros, y que la idea es que se hace público a través de nuestro sitio, a través de nuestras redes, es precisamente llevar a lo público situaciones que muchas personas por vergüenza o por X razones no lo hacen público, no lo transparentan, no lo conversan con sus pares, y al final de cuentas siguen perpetuando el problema hasta cuando ya no se puede hacer nada más. Exactamente. Y pueden haber un montón de circunstancias por las cuales uno no hable de esto. Tiene que ver con la vergüenza, pero también tiene que ver, por ejemplo, con cuidar la imagen personal. Claro. Pero también tiene que ver con es que si yo lo denuncio, le puede pasar algo. Porque también se entra en estas dinámicas donde se actúa con mucha culpa, porque ya se ha generado una manipulación psicológica importante. Y desde ahí es sumamente relevante que el entorno
si observa este tipo de conductas, pueda actuar, pueda decir. Observar. Generalmente dicen, yo no me meto en otras relaciones. Tan fácil que sale hacer eso. Es sumamente fácil no hacerse cargo, pero finalmente cuando tenemos consecuencias fatales es cuando uno se pregunta, ¿qué hubiese pasado si? No, y ojo, intervenir a favor de otro no significa agredir al otro. No, tampoco, porque no al final tiene- hay personas que se manejan en el circuito de la violencia contra la violencia. No tiene que ver con eso, tiene que ver con intervención, pero desde lo legal, desde... El apoyo psicológico. Claro, desde el apoyo psicológico o, no sé, El desde apoyo legal. buscar a los padres de la persona que está siendo agredida en caso de que sean más jóvenes. Tiene que ver con eso, de involucrarse y poder hacer algo por esta persona que está sufriendo de violencia en el pololeo. Está súper entretenida la conversación, yo la alargaría mucho rato más, pero tenemos que terminar en función de los tiempos. Yo quiero agradecer a la comisario de la PDI, jefa del CABAS en la región de Valparaíso, Dayana Guzmán. Dayana, agradecemos el tiempo que has tenido para conversar con nosotros, que se nos repita la conversación. Por favor. Y las puertas están abiertas para lo que ustedes necesiten en relación con este tipo de temas y otros también. Cámaras, Muchas gracias. puertas abiertas, oídos bien abiertos Muchas también gracias. para escucharlo. Que estés muy bien. Hasta luego. Y nosotros cerramos este capítulo y en otro capítulo más vamos a estar conversando sobre otro ángulo para abordar las situaciones de violencia en el pololeo, en este proyecto que está financiado por el Fondo de Medios del Ministerio Secretaría General de Gobierno y el fondo también del Consejo Regional de Valparaíso. Y agradecemos también al Café Conversar de la Ciudad de Puerto que nos ha acogido aquí para este diálogo. Que esté muy bien. Chao.